Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zaira Caterín Campos Rojas. Acá presento mi cédula de ciudadanía para que quede total afirmación de que soy yo la que estoy haciendo el video. Soy estudiante de cuarto semestre de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en la sede Pitalito. Estoy en el curso de microbiología de suelos. Estamos en la actividad número 2 de la unidad 1, donde el tema es reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Acá está la portada de mis diapositivas. Como pueden observar, están mis datos, los datos de la universidad. En la primera parte tenemos el primer punto, que es unas preguntas sobre el texto de Medican, en el cual encontramos el siguiente cuestionario, donde la primera pregunta dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta, mencione 3 recursos y condiciones que influyan en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Como bien, la función de factores intrínsecos y extrínsecos al suelo, por lo cual la dinámica del suelo, de la salud, es un recurso muy bueno con actividad microbiana, en el cual pueden tener óptimas condiciones tanto químicas como físicas, en el cual tenemos 3 recursos y 3 condiciones que influyen, como son el tiempo, los nutrientes y el oxígeno. Con respecto a todo eso, una de las actividades que realizan los microorganismos es la descomposición y degradación de una materia orgánica. Según la velocidad de descomposición, asimismo se indica el nivel de actividad microbiana que hay en el suelo. En la segunda pregunta tenemos en qué consiste una comunidad microbiana. Como bien sabemos, la comunidad microbiana es el conjunto de todos los microorganismos que poseen una gran cantidad de unidad biológica, donde la comunidad microbiana interactúan en su mismo hábitat, para así ver en ellas un buen reflejo en óptimas condiciones tanto físicas como químicas. En la tercera pregunta dice: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Como todos sabemos, la comunidad microbiana es un conjunto de varias poblaciones, de varios hábitats, donde viven miles de microorganismos, los cuales están con la capacidad de adaptarse, de vivir en el área de la riqueza, tanto así como determinar la presencia de diferentes especies que corresponden a varios ecosistemas, los cuales tienen diferentes procesos, no siempre están con los mismos procesos de vida. Como un ejemplo, podemos decir que las células y los ribosomas. Debido a esto, los microorganismos son de mucha ayuda en el suelo, porque ayudan a catalizar, a digerir
los nutrientes para las plantas que en el suelo se siembran. Eso hace que el suelo se regenere de manera muy natural, que obtenga nutrientes y así las plantas puedan obtener un buen resultado. En el punto número 4 nos dice, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Como pueden observar, yo realicé el mapa de ideas a mano. Lo que hice fue tomarle una foto y colocar la imagen en la diapositiva. Como primera instancia acá podemos, podemos observar que dice cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. Esto consiste en que un ecosistema para funcionar necesita de un gran aporte de energía que llega a la biosfera formando la energía lumínica. Esto se da por la energía lumínica, que consiste en dar un gran aporte energético que se desplaza a la biosfera. Acá se da por flujo de energía, el cual consiste en el aprovechamiento de los productos primarios y secundarios de los organismos. Acá tenemos el ecosistema, que tiene una clasificación entre lo abiótico, lo terrestre, lo biótico y lo acuático. En la parte de abiótico encontramos el agua, el aire, suelo y las rocas. En la parte de lo biótico encontramos las plantas y los animales. Como una rama del ecosistema también está la biocerosis, donde en ella encontramos el elemento biótico y elemento abiótico. En la parte del elemento abiótico encontramos el factor físico y factor químico. Aquí en la pregunta número 5 nos dice que explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Como bien sabemos, es conocido como microambiente o microecosistema. Es donde él cuenta con un espacio limitado donde se producen las condiciones en las que algunos animales y plantas se acomodan para vivir. Hay muchos tipos de microorganismos, donde están los acuáticos, los terrestres. Cada uno de ellos individualmente puede producir su propio estilo de vida o su propio hábitat, en el cual puede ser tropical o desértico. No siempre pueden elegir los mismos o así siempre, o sea, va a ser igual o no igual entre ellos. Depende cada microorganismo. Los microorganismos siempre exigen un área diferente de la naturaleza para crear su propio ambiente que sea dentro del ecosistema, donde miran los parámetros que tiene que cumplir ciertas exigencias para adaptarse cada uno. Hay unos microorganismos que se adaptan más rápido, obtienen un mejor resultado, pero así como existen los que se adaptan rápidamente, también hay otros que no logran adaptarse de manera rápida, sino que tienen un largo proceso para su adaptación. En la pregunta número 6 nos dice ¿por qué se da la competencia entre los microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Los microorganismos
son muy importantes en el suelo, forman parte de una responsabilización de la dinámica, transforman y desarrollan, como se ha podido saber siempre, en harta o poca cantidad de tierra. Son muchos los millones de microorganismos que se pueden encontrar. Esos microorganismos son muy beneficiosos, son muy importantes para cualquier tipo de cultivo, ya sea para la siembra de café, para la siembra de plátano, de yuca, de jardín, de huertas caseras. Son varios tipos los microorganismos, entre ellos se puede denominar como las bacterias, los hongos, los actinomicetos, los protozoarios y las algas. Ya que con eso se puede considerar que hay un suelo fértil donde puede contener una reserva muy importante de muchos elementos nutritivos que le van a servir para el cultivo y para la planta, ya que es una población microbiana que está dispuesta siempre a liberar cierta clase de nutrientes y así obtener un excelente desarrollo y una excelente producción vegetal en cualquier tipo de cultivo y asimismo en cualquier tipo de suelo y de tierra. En el punto número 7 nos dice que explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Como podemos observar, yo realicé un dibujo, lo realicé a mano, así como el mapa de ideas. Le tomé una captura, una foto y la coloqué en la diapositiva. Como se puede observar, está la vegetación, tiene su capa de materia orgánica, su capa de mantillo, tiene una capa intermedia, otra capa que es la roca madre y por último la capa de lecho rocoso. Son diferentes capas, diferentes estructuras, cada una conlleva un aporte importante para la composición del suelo y la vegetación. En la pregunta número 8 nos dice, defina rizósfera y argumente su importancia. Efecto rizósfero. La palabra rizósfera quiere decir que es la zona que está especializada entre la raíz y el suelo, donde existe una gran cantidad microbiana con gran aumento de biomasa. Es una región milimétrica donde tiene una gran cantidad de raíces en las plantas y asimismo tiene cantidad de microorganismos para el suelo. La rizósfera tiene aproximadamente una capa del suelo de 3 a 5 centímetros. Cuenta con una gran cantidad de microorganismos. Entre ellos puede estar los actinomicetos, los hongos, las bacterias, las algas, los protozoarios. Todos esos microorganismos son los que establecen diferentes tipos de poblaciones y de asociaciones donde las raíces pueden adquirir un beneficio para cualquier tipo de planta que se quiera sembrar. En la pregunta número 9 nos dice qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano. Bueno, la actividad microbiana tiene como medida fundamental y es de mucha importancia a raíz de la ecología.
A nivel de actividades biológicas, se involucran componentes como el MO, que eso quiere decir aumento atómico y peso atómico, donde se integran varios factores del medio ambiente y tiene una gran influencia de la misma. Una actividad microbiana se puede demostrar como un índice biológico donde se pueden considerar varios cambios de fertilidad en el suelo. Así se pueden obtener cambios en la calidad de lo que se siembra o se cultiva en ese suelo. En la pregunta 10 nos dice ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La costra biológica del suelo, CBS, es muy conocida como una comunidad biótica que está integrada por partículas del suelo, se distribuye en varios tipos de suelo y en varias comunidades vegetales, donde la luz supera la superficie del suelo, donde hay cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticos y biofritos. Al ser estas partículas aportan una gran cantidad de nitrógeno y carbono, su estabilidad se incrementa a la infiltración, ya que afecta de manera directa a las plantas vasculares y otros organismos, siendo de gran importancia tener el CBS para que no ocurra este tipo de infiltraciones, porque como lo dije anteriormente, puede afectar de manera directa cierto tipo de plantas y ahí se pueden ver reflejadas las pérdidas en cualquier tipo de planta que sea la que se está afectando. En la pregunta número 12 dice ¿qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Son varios los factores que tienen que ver con esta actividad. Está el factor natural, como es el cambio de clima, las condiciones geográficas, la profundidad, propiedad química y física, y así también la propiedad biológica. También está el factor antropogénico, que conlleva la contaminación y el manejo agrícola. Teniendo una buena actividad microbiana, se ve reflejado las óptimas condiciones químicas y físicas para el desarrollo de procesos metabólicos, donde también se pueden ver factores como la humedad, la temperatura y, muy importante, la disponibilidad de nutrientes para el suelo. En la número 12 nos dice ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Esta especiación puede ocurrir en la especie subdivide en dos grandes poblaciones, dicopátrica y vicariante. Cada una de ellas se desarrolla de manera diferente. Puede que sea muy probable que estén sometidas a ambientes muy distintos, donde la capacidad de adaptación en distintos microorganismos, para que así cada una de ellas pueda acoplarse
y puedan tener una buena reproducción entre sí. Al iniciar la pregunta número 13, se cambia de guía, entonces ya no se va a tratar la misma guía de Medigan, sino que se va a tratar la guía del artículo de Zinc. En la pregunta 13 nos dice por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. La biodiversidad microbiana es la que alberga los suelos en zonas áridas. El suelo, como todos lo sabemos y se sabe, es uno de los componentes más importantes del ecosistema terrestre. Allí es donde se construye y constituye todas las actividades, y asimismo es donde se produce más del 90% de los alimentos que se dan para el mundo. No solo con eso, también cuenta con un reservorio sumamente increíble de biodiversidad, ya que una cantidad de suelo puede acoger más microorganismos que personas. Eso se ve en nuestro planeta, ya que los hongos y las bacterias pueden estar proporcionando más de los servicios ecosistémicos terrestres. Esos microorganismos cuentan con un papel muy importante, ya que son descomponedores de la materia orgánica de los ecosistemas naturales, así como de los naturales, también de los agrícolas, para así obtener un buen mantenimiento, una buena fertilidad del suelo. Obteniendo una buena fertilidad del suelo, asimismo podemos asegurarnos de que vamos a tener una buena productividad en algún cultivo que vayamos a sembrar, que vayamos a hacer. En el punto número 14 nos dice: nombre 5 grupos microbianos y su función. Como primer grupo microbiano tenemos la bacteria, que es la que se encarga de mantener la fertilidad del suelo. Está los arqueas, que es la tecnología, ya que son utilizados para producir biogás, que es la que se encarga de la depuración de aguas. Está el protozoos, que son importantes en la cadena trófica, ya que se encargan de alimentar las bacterias y de controlar naturalmente la población microbiana. También tenemos los hongos, que son importantes para la descomposición y reciclaje de nutrientes para las plantas. Y por último, los virus, que desempeñan un papel importante en el suelo sumergido y en el suelo terrestre. En la pregunta número 15 nos dice: nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa del suelo. Bueno, son varios los factores que tienen una influencia en la actividad del suelo. Está el factor natural, que conlleva el cambio climático, la condición geográfica, una propiedad física, una profundidad, propiedad química y propiedad biológica. Y también está el factor antropogénico, que es la contaminación y manejo agrícola. Como primera instancia de la ecología microbiana, es entender cómo los factores abióticos influyen tanto en la abundancia y la distribución de los microorganismos. En la pregunta número 16
nos dice por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana. Bueno, el tamaño de esta masa microbiana siempre va a ser variable y va a depender de la cantidad del contenido de materia orgánica de estos factores ambientales, como quizás la temperatura, la humedad y un buen manejo del suelo. Una buena cantidad determina siempre un buen contenido de carbono del suelo. En la 17 encontramos cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres. Como bien sabemos, el principal reservorio es el bosque seco tropical, ya que en primera instancia el retorno de cromosoma al suelo y de las plantas están demostrando que la conservación de los nutrientes en los tejidos, ya que de esta manera la calidad y la cantidad de necrosoma para descomponer, para mineralizar y inmovilizar de manera microbiana. También encontramos las condiciones climáticas que puede ser un diferenciador mediante los ecosistemas mediterráneos, ya que siendo unos ciclos cortos y frecuentes, tienen el nombre de secado rehumedecido, ya que pues debido a esto se da una inmovilización microbiana que siendo eso se destaca de manera muy crucial, ya que las plantas, gracias a eso, toman abundante nitrógeno orgánico. En la pregunta número 18 encontramos por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad en un ecosistema restaurado. Bueno, en el funcionamiento del ecosistema existe una excelente eficacia microbiana, ya que es un factor esencial para una buena restauración ecológica y para una buena restauración de los ecosistemas con una biodiversidad sostenible. En el mundo se están presentando muchos casos de destrucción a los ecosistemas. Ya debido a todo eso, se está presentando una crisis ambiental, la cual ha acelerado a un 100% o más de una restricción acelerada de múltiples servicios ambientales, en la cual no están presentes un ecosistema, sino muchos ecosistemas del mundo. Por eso hay que tomar conciencia y no hacer esta serie de destrucciones, porque nos estamos destruyendo nosotros mismos, ya que haciendo todo esto, lo único que conseguimos es que la tierra, el suelo, la biodiversidad se vaya desgastando cada día más. En la última pregunta encontramos qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB. En la recuperación de los ecosistemas que desafortunadamente han sido destruidos, se está tratando y siempre se tratará de buscar una buena restauración ecológica donde se haga un uso de conciencia y una conservación para los ecosistemas, ya que todos tenemos derecho y es justo y necesario un buen aprovechamiento de los recursos. Contando con esto se produce
una propagación de energía. Esa propagación nos da un alto nivel de trófico que es competente para los organismos productores, pero disminuye la energía para respirar, así como todos y cada uno gasta energía para conseguir el alimento. Asimismo se gasta la energía para plantarlo, para procesarlo, para sacar frutos. Por último, esa fue la última pregunta de esta actividad. La verdad, pues no es nada fácil hacer un video así, haciendo una explicación. Traté de hacerlo lo mejor que pude. Me gusta estos temas, me gusta todo esto, porque pues la carrera en la que yo estoy se trata de esto y de mucho más. No solo por mí, sino porque tengo familia, mi mamá es ingeniera ambiental, entonces todos hemos estado como muy enfocados en eso. Mis padres tienen una finca, entonces por eso es muy importante todo lo que hablamos en esta actividad, en este tema, todas y cada una de las preguntas que nos hicimos, que nos respondimos, que tratamos de responderlas de la mejor manera. Es porque para un futuro, y no solo para un futuro, sino ahora en este momento nos sirve. Nos deja una gran enseñanza y una gran manera y forma de pensar. Es que no debemos acabar con nuestra ecología, con nuestra biodiversidad. Nosotros, acabando con eso, acabamos con la plantación, acabamos con el hogar de los microorganismos, de miles de animales, así mismo como de la fauna, de miles de árboles, de vegetación. Entonces es muy importante tomar conciencia de todo esto. No siendo más, me despido. Gracias, tutora, por su atención. Gracias por inculcarnos a meternos más allá a fondo de los temas de ecosistema y de todo esto. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien, que les esté yendo muy bien en todos sus proyectos y que mi Dios los bendiga y los ayude y les dé mucha sabiduría para que puedan seguir trabajando y haciendo todo, luchando por sus sueños y por los de su familia. Muchas gracias.